Bienvenidos una vez más a la serie que hemos denominado El futuro sinodal de la Iglesia Católica, en donde estamos analizando y comentando el documento preparatorio para la etapa continental del Sínodo 21-24. Con ello podemos vislumbrar lo que se nos avecina para los católicos en un futuro no muy lejano, y es de suma importancia que lo hagamos del conocimiento de los que formamos el pueblo de Dios, para que no les tome por sorpresa la institución de la Iglesia sinodal dentro de la Iglesia Católica y caigan en errores. En esta ocasión vamos a analizar los capítulos 2 y 3 del documento que corresponde a nuestro tercer video de la serie. Capítulo 2. A la escucha de las Escrituras. En el punto 25, los sinodales y quienes armaron este documento realmente no se sentaron a escuchar las Escrituras. Este pasaje claramente hace referencia a la Iglesia Católica, en la que Dios hace una invitación a los exiliados por el pecado, que se encuentran en la periferia, que no conocen a Dios o que conociéndolo andan por el mundo ignorándolo, a que lo busquen, se conviertan y entren a la Iglesia Católica, por lo que la Iglesia Católica se ensancharía. Dios, a través de Isaías, en un pasaje más adelante, nos lo explica, y cito: Isaías capítulo 55, versículos del 6 al 8. Buscad al Señor mientras se deja encontrar, invocadle mientras está cerca. Abandone el impío su camino y el hombre inicuo sus senderos, que vuelva al Señor y tendrá piedad de él, a nuestro Dios que es magnánimo en perdón, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. Oráculo del Señor. Agrandar la tienda del corazón como se propone en el sínodo es darle manga ancha, haciendo lo indebido, por lo que se ofende a Dios. Aquí le recuerdo también a los sinodales que en Isaías capítulo 5 versículo 14 se nos dice, y cito: El Seol, infierno, ensanchará sus fauces y abrirá su boca sin medida, y la gloria de la ciudad se precipitará dentro con su tumulto y alboroto, junto con el que se alegraba en ella. Finalizando, el que quiera entrar a la tienda o iglesia de Jesucristo debe de aceptar las enseñanzas de Jesucristo como son, y no las que pretende cambiar con el sínodo. En el punto 26, describe cómo está construida la tienda sinodal, mas sin embargo, las estacas que atirantan la tienda de Jesucristo, que es la Iglesia Católica, representan la seguridad de su palabra, que es a prueba de cambios a conveniencia. Todos estamos llamados a guarecernos en la palabra de Jesucristo. El toldo de la tienda o techo de la iglesia está protegido por el Espíritu Santo. En cambio, la tienda sinodal, según ellos, es muy sólida, pero puede ser trasladada a cualquier parte. Próximamente veremos al Papa Sinodal Francisco en su nueva tienda en el centro abrahámico, en donde se instaurará la iglesia única, que no universal, porque tiene rodadillo, se mueve hacia donde le conviene. Punto 27. En este punto sigue describiendo las fabulosas estacas sustentables de su iglesia sinodal. Las estacas de la tienda están cimentadas en el decir velético o veleidoso de la modernidad, por lo que a donde se cambie la tienda va a encontrar vientos convenencieros, todo por acomodarse al pensar de los caínes en turno, ya que estos entran y salen, o sea, que la tolerancia a la mundanidad debe de sostener a la tienda de los caínes autoexiliados. La idea de la tienda busca con un supuesto discernimiento adecuar la fe a las presiones sociales y al relajado contexto histórico actual. Y para no perder la costumbre, hacen una cita de Juan, que no se aplica a su tienda sinodal, porque esta cita hace referencia a la puerta del redil, que es Jesucristo, y no a la tienda sinodal. En el punto 28 dice, y cito: Ensanchar la tienda requiere acoger a otros en ella, dando cabida a su diversidad.
Leyendo el documento en su totalidad y viendo las tendencias que ya hay en diversos países dentro de la Iglesia, la palabra diversidad hace ruido. No se habla propiamente de la diversidad de carismas, sino de esa diversidad de corrientes ideológicas que permean en el mundo y quieren introducir en la Iglesia católica, como mujeres sacerdotisas, matrimonio de clérigos, matrimonio de personas similares y demás temas. Escriben muy bien el resto del párrafo, pero les recordamos que la cita de Juan capítulo 12, versículo 24 que mencionan, se refiere a la semilla que muere y nace, la semilla de vida que es la palabra de Jesucristo, que muere en uno cuando no la aplicamos en nuestras actividades diarias y por lo tanto dejamos que crezca la malignidad. Mas la semilla de la palabra de Jesucristo vive en nosotros cuando nace en el corazón y da fruto, cuando la aplicamos al hacerla nuestra, recibiéndola y viviéndola tal como es, sin quitarle ni ponerle letra alguna. Y así muere la semilla de la maldad. Quienes viven en la diversidad de la periferia del pecado y promueven las corrientes ideológicas modernistas dentro de la Iglesia, deben morir al pecado, a sus gustos y placeres personales, para vivir en la gracia y dar fruto en abundancia. Los Caínes y Abeles que acepten y vivan los resultados de la perniciosa sinodalidad los llevará al autoexilio. Y con respecto a la cita de Filipenses capítulo 2 versículos del 5 al 7, que se vuelve a citar en el documento, les digo que Jesucristo aceptó sufrir en un acto de humildad. Nos muestra que nosotros, conforme a nuestras capacidades, debemos hacer otro tanto, en cuanto a aceptar la voluntad de Dios, haciendo a un lado nuestro orgullo. Capítulo 3. Hacia una iglesia sinodal misionera. En el punto 29 dice, y cito, la dinámica del hogar y el exilio, de la pertenencia y la exclusión se percibe en la síntesis como una tensión. Los que se sienten en casa en la iglesia echan de menos a los que no se sienten en casa. A través de estas voces percibimos el sueño divino de una iglesia global y sinodal, que vive la unidad en la diversidad. Dios está preparando algo nuevo y debemos colaborar. Fin de cita. En este punto podemos ver de nueva cuenta la figura de los autoexiliados por el pecado, es decir, católicos que han abandonado la iglesia por su forma de vivir y o conociendo la verdad se han alejado o no la han aceptado, o simple y sencillamente viven en su religión en la búsqueda de Dios, pero no lo han encontrado plenamente y viven conforme a creencias y supersticiones y ahora en este numeral apelan al sentimentalismo de los familiares de estas personas que siguen viviendo como católicos y que desean que sus familiares autoexiliados sean de nueva cuenta parte de la Iglesia católica, sin arrepentimiento y conversión. Para ello, hemos visto a lo largo del documento se hace la metáfora de la tienda en relación a la Iglesia católica, que se ensancha para darle la bienvenida a los autoexiliados y los autoperdidos. Y por esas voces de los autoexiliados y de los familiares y amigos que no supieron guiarlos, ahora en este sínodo dicen que sus voces son, y vuelvo a citar, el sueño divino de una iglesia global y sinodal, que vive la unidad en la diversidad. Dios está preparando algo nuevo y debemos colaborar. Ahora resulta que las vocecitas de gente que no ha sabido amar a Dios sobre todas las cosas son el sueño divino de la iglesia global y sinodal. Y nótese que, entre comillas, sueño divino, lo pusieron en minúsculas, porque no es de Dios uno y trino, sino de ese Dios que tanto nos advirtió su santidad Benedicto XVI. Un Dios relativizado en la que todas las iglesias son iguales y queridas por Dios, y que el Dios de todas las culturas paganas es el mismo Dios. Nuestro Dios de la Iglesia Católica está incluido ahí como si fuera cualquier Dios, lo cual es un gran error que conduce a romper con el primer mandamiento: amarás a Dios sobre todas las cosas.
Otro de los errores que se manifiestan en esta frase es la iglesia global y sinodal, que no es la iglesia católica. No nos confundamos ni nos dejemos confundir, cuando con las palabras se ha relativizado todo. Global no es lo mismo que católico, que significa universal, y la Iglesia católica es universal porque ya desde el Antiguo Testamento se hablaba de una redención para todos, llevada a cabo por nuestro Señor Jesucristo, es decir, universal. De ahí surge que los primeros cristianos aplicasen el término católico. La Iglesia que nos quieren imponer no es católica, es global, que de acuerdo a la etimología significa relativo a todo el planeta. Así que será una religión relativa a todo el planeta, una religión globalizada, una religión que pertenece al mundo. Por lo tanto, vemos que es una religión mundana, pagana, donde se diluye lo católico para dar paso a mezclar e inculturizar cosas ajenas a la religión católica. Es por eso que hemos visto a la Pachamama en los patios del Vaticano, a Francisco presenciando ritos de los nativos canadienses invocando a los espíritus, entre muchos otros ejemplos. Este es el ecumenismo mal llevado, en donde la Iglesia católica se convierte al mundo, en vez de convertir al mundo para Jesucristo. Por último, para terminar este punto, recordemos, y cito, entre comillas, Dios está preparando algo nuevo y debemos colaborar. Como ya lo dijimos en videos anteriores, Dios no se contradice a sí mismo. Dios es fiel a su palabra y la palabra es Jesucristo. Es absurdo para un cristiano, un católico, que creamos que la alianza que nuestro Señor Jesucristo selló con su sangre en la cruz, Dios la vaya a cambiar en algo nuevo. Jesucristo terminó de dar sus mensajes, es decir, terminó la revelación con el apóstol San Juan. La revelación terminó con los apóstoles y está contenida en el Nuevo Testamento. Cualquier revelación, cualquier parecer en el que nos digan que Dios tiene un nuevo plan es del diablo. No debemos participar y ser cómplices de ello. Debemos señalar el error de la Iglesia sinodal y tratar de convencerlos. Si no nos escuchan, sigamos siendo católicos, porque pertenecemos a Jesucristo, y Él va a estar con nosotros hasta la consumación de los tiempos. Recordemos lo que nos avisó San Pablo en su carta a los Gálatas, capítulo 1, versículos 6 al 10. Me maravillo que así, tan a la ligera, os paséis de aquel que os llamó a la gracia de Cristo, a un evangelio diferente. No es que haya otro, sino que hay algunos alborotadores que pretenden trastornar el evangelio de Cristo, pero aunque nosotros o un ángel bajado del cielo os anuncie un evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, es decir, maldito, reprobado o condenado. Y os acabo de decir otra vez, os lo repito, si alguien os anuncia un evangelio diferente del que recibisteis, sea anatema, porque ¿qué es lo que ahora busco? ¿El favor de los hombres o el de Dios? ¿Pretendo acaso agradar a los hombres? Si intentara aún agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Punto 30. En este punto nos hablan de dos tentaciones que se van a presentar en la iglesia frente a esta abominación. La primera, quedar atrapado en el, entre comillas, conflicto, en el que según ellos y cito, estrecha el horizonte, se pierde el sentido de la totalidad y nos fragmentamos en subidentidades. Fin de cita. La segunda es, y cito, separarse espiritualmente siguiendo con la propia senda, sin implicarse con los cercanos en el camino. Fin de cita. La primera tentación es nula para un buen católico, porque tenemos por horizonte a Jesucristo, que es la luz, la verdad y la vida, el verdadero camino. Ellos, con su iglesia sinodal, van a fragmentar a la iglesia católica,
De hecho, ya hay muchos que comienzan a generar iglesitas dentro de la Iglesia Católica, los autodenominados, entre comillas, remanentes fieles, y otros, pero la Iglesia Católica es una sola, aunque solamente estuviese integrada por una sola persona fiel a Jesucristo, que es la cabeza. La segunda tentación, entre comillas, separarse espiritualmente, se va a dar en los católicos y cristianos verdaderos que tenemos como cabeza a Jesucristo, porque en la Iglesia sinodal lo que pondrán por cabeza no será Jesucristo. Terminan con una frase bobalicona, impresentable de la Iglesia de Inglaterra y Gales, y cito: la llamada es a vivir mejor la tensión entre la verdad y la misericordia, como hizo Jesús. Analicemos. Por principio de cuentas, Jesucristo es la verdad y también es la misericordia. Quien tiene a Jesucristo tiene la verdad y su verdadera misericordia. Nuestro Señor Jesucristo nos enseña la verdad, que es cumplir con los mandamientos y sus enseñanzas para que no pequemos y no nos condenemos eternamente. Entonces, la verdadera misericordia que debemos practicar nosotros es vivir y enseñar la verdad a todos para que la misericordia venga a nosotros por añadidura. Cuando pecamos, debemos acercarnos a recibir la misericordia de Jesucristo mediante la absolución de nuestros pecados por el sacramento de la confesión, pues la verdad y la misericordia solo se unen cuando en nuestro corazón verdaderamente palpita el arrepentimiento. Esto no nos genera ningún conflicto ni tensión. Los que viven en pecado, quienes no tienen a Jesucristo, son los que sufren y quieren obtener la aprobación de todos. Mal de muchos, consuelo de tontos. Continuemos y cito: el sueño es el de una iglesia que vive más plenamente una paradoja cristológica. Fin de cita. Ellos proponen que los católicos vivamos en un absurdo, en un contrasentido de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, aceptando la inclusión de todas las corrientes ideológicas que se están promoviendo. Esto es muy riesgoso, porque puede llegar a un extremo en el que se desconozca a Jesucristo como el Mesías y se quede solamente con la figura de un Jesús histórico, que filosofó en el amor y la misericordia al prójimo. Y sigue, cito: proclamar con audacia la propia enseñanza auténtica y al mismo tiempo ofrecer un testimonio de inclusión y aceptación radicales mediante un acompañamiento pastoral basado en el discernimiento. Fin de cita. Los sinodales buscan proclamar su propia enseñanza, que no sabemos a ciencia cierta cuál es y en qué consiste. Para ellos es auténtica, ofreciendo inútiles testimonios de inclusión y aceptación radical. Ellos pretenden que rompamos de manera radical, tajante, con las enseñanzas de Jesucristo y aceptemos lo inaceptable, basado en un discernimiento que el propio Francisco intentó enseñarnos en sus catequesis de los miércoles, que no nos llevó a ningún lado porque claramente no está fundamentado en las enseñanzas de Jesucristo. Punto 31. En este numeral se hace una crítica a ser custodio del depósito de la fe, y cito: en lugar de comportarnos como custodios que intentan excluir a otros de la mesa, tenemos que hacer más para asegurarnos de que la gente sepa que todos pueden encontrar un lugar y un hogar aquí. Fin de cita. La Iglesia debe custodiar la palabra y enseñanzas de Jesucristo, así como sus tradiciones y magisterio. Esta custodia no implica excluir a nadie. Todos están invitados a formar parte de la Iglesia, pero esta invitación conlleva un compromiso y propósito de conversión real. Posteriormente comentan, y cito: saliendo de la posición cómoda de quienes dan hospitalidad para dejarnos acoger en la existencia de los que son nuestros compañeros de viaje en la humanidad. Fin de cita. Los Abeles no pueden tener de compañeros de viaje a los Caínes,
pues son incompatibles e irreconciliables sus formas de pensar y vivir. Si los Caínes quieren formar parte de la Iglesia, deben convertirse. Para terminar, les digo a los participantes del sínodo y los sinodales que los que llevan en sus maletas de viaje el contenido de la palabra de Cristo, tal como es, no pueden viajar con los que llevan los resultados de la perniciosa sinodalidad, porque los destinos finales de este viaje de la humanidad son diferentes con caminos diferentes.